Hola, soy Ana y soy arquitecta. Mi nombre es Roy y soy ingeniero. Ambos pertenecemos al CEFIA. Muchas veces me pregunté de qué servía mi aporte a la mutualidad en la colegiatura. Pensé por mucho tiempo que solo servía para darle dinero a mi familia cuando yo falleciera. Siempre creímos que pagábamos mucho de colegiatura. Pero en realidad vieran que no. ¿Saben cuánto es el monto en este momento que aporta un colega en toda su vida profesional? Haciendo cuentas, un colega de 65 años de edad habrá pagado en toda su vida profesional un monto promedio inferior al 15% del monto, que equivale a todos los beneficios que al día de hoy podemos disfrutar. Si le sacamos provecho, lo que recibimos es mucho mayor a ese monto. Ese dinero se gestiona bajo la supervisión de las autoridades que representan a nuestro gremio y se invierte para robustecer el fondo y hacerlo sostenible para las actuales y futuras generaciones. Se preguntarán qué se hace con ese dinero, pues se traduce en más de 40 servicios para que todos los colegas podamos disfrutarlos en vida. Si te enfermas o querés cuidar tu salud, imagínate que con solo utilizar el Plan Salud, la mutualidad te reembolsa parte de tus gastos médicos y con eso recuperas hasta 20 veces lo que pagas en un año de colegiatura. Si tuvieras una grave situación económica, podés optar por un subsidio, que puede llegar a ser 46 veces mayor de lo que pagás en tu colegiatura anual. ¿Sabían que también te ayudan con terapia socioemocional para vos y tus familiares directos? O que podés recibir asesoría para reorganizar tus finanzas. Todo esto de forma gratuita y privada, incluso de forma virtual, para atender a cualquiera de nosotros en donde sea que nos encontremos. Anita, hay otro montón de servicios más como el de pólizas. Sí, Roy, también he usado los convenios para ahorrarme dinero con la familia. ¿Ves? Con el aporte de todos, construimos una economía solidaria fuerte que nos ayuda, no solo en momentos difíciles, sino que nos da beneficios constantemente. La intención de los fundadores de la mutualidad fue que todos la disfrutemos. Así es, nos damos cuenta que el CEFIA no solo vela por la parte técnica y profesional, sino también por nuestro bienestar integral. Con tu aporte nos apoyamos todos y transformamos vidas. Tengan muy buenas tardes todos y todas. De parte del Colegio de Ingenieros Civiles, les damos la bienvenida a nuestra charla del día de hoy, Inteligencia Artificial aplicada en construcción, con nuestro panelista, el ingeniero André Pollock Echeverría. Antes de presentar a nuestro panelista, recordarles que pueden ir colocando sus consultas en la pestaña de preguntas y respuestas que está en el final de esta aplicación. Además, esta charla va a ser grabada y se colocará en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, así como todas las charlas que hemos estado realizando durante todos estos meses. Voy a presentar a nuestro panelista el día de hoy. El ingeniero André Pollock Echeverría es ingeniero estructural, es máster del INCAE y experto en tecnologías cloud. Hoy nos conversarán sobre el concepto potencial y uso de la inteligencia artificial. Sin más, le doy la palabra a nuestro panelista del día de hoy. Carol, buenas tardes. Buenas tardes a todos los participantes de hoy. En realidad para mí es un honor poderles presentar algunas ideas innovadoras del uso de tecnología en nuestro sector, que como vamos a ver ahí está un poquito quedadito, ¿verdad? En el uso de tecnologías avanzadas como es la inteligencia artificial. Y por favor, anoten sus preguntas y podríamos dejarlas mejor para el final y con todo gusto trataré de responderlas siempre y cuando sean preguntas que no sean muy técnicas en la parte de ingeniería de sistemas, ¿verdad? Para todos los colegas ingenieros civiles que están por acá, un saludo muy cordial. Espero que esta charla sea útil y que nos abra un poquito la mente de lo que está hoy en el mundo y que muy próximamente vamos a estar viendo en los años venideros. Entonces, les voy a compartir pantalla, Carol, en este momento. Sí, señor. Gracias. Bien, me dicen si pueden ver acá la presentación. Sí, señora, ahí la vemos.
Bueno, mucho gusto. Buenas tardes a todos. Espero seguir contribuyendo para el sector en lo que es tecnología, en lo que me he estado desempeñando en los últimos 5 años con la empresa en Company Solutions. Venimos trabajando fuerte la parte de inteligencia artificial y como ingeniero civil siempre me pregunto cómo podemos impactar el sector con este tipo de soluciones, ¿verdad? Y me puse a investigar, pero un poquito vamos a hacer una retrospectiva en la historia de la inteligencia artificial, ¿verdad? La inteligencia artificial no es algo novedoso. La inteligencia artificial viene de los que tenemos 45 para arriba, ¿verdad? Y nos acordamos de los partidos de ajedrez famosos, aquellos de Garry Kasparov. Aquí tenemos una escena que marcó la historia de ese deporte ciencia, que fue cuando una computadora de IBM vencía al campeón mundial de ajedrez, el ruso Garry Kasparov, ¿verdad? En una de las series. Tuvieron 2 series. Una la ganó Kasparov y la otra la ganó esta computadora de IBM. En realidad, ahí fue donde la gente empezó a prestarle atención a la inteligencia artificial, ¿verdad? Definitivamente, eso marcó un antes y un después. Cuando hablamos, por ejemplo, de inteligencia artificial y vemos que la cantidad de movimientos en un tablero de ajedrez para los que nos gusta ese deporte son alrededor de 1 a la exponencial 18, ¿verdad? Esa enorme cantidad de ceros, más bien, perdón, 1 a la exponencial 100.000, ¿verdad? Y vemos que la cantidad de átomos en el universo es 10 a la exponencial 81 y la cantidad de granos de arena en el mundo es 10 a la exponencial 15. ¿Qué significa eso? Bueno, que es un juego fascinante por la cantidad de probabilidades que tiene, ¿verdad? Nunca se ha dado un juego idéntico a otro en la gran cantidad de años que tiene de existir el ajedrez, y eso nos indica que se vuelve un juego fascinante para los que estamos en este mundo o explorando este mundo de la inteligencia artificial, ¿verdad? El partido, obviamente que Garry Kasparov no podía creerlo, ¿verdad? Él con su experiencia y una máquina que venía programada con más de 10.000 o 15.000 jugadas, pues obviamente que tenía alta probabilidad de ganarle a él y le ganó una serie. Pero hoy en día, eso fue en el 97, hoy en día eso ya es normal. Hoy en día tenemos Google que nos lee la mente y nos dice, cuando vamos a buscar algo y ponemos 2 letras, y da exactamente con lo que vamos a buscar, ¿verdad? O cuando le hablamos a Alexa de Amazon, ¿verdad? Y ya sabe más o menos lo que le vamos a pedir. Ok, ya son motores de inteligencia artificial que existen en nuestros teléfonos y en nuestras computadoras hoy en día. Así que entramos en la industria 4.0, que en realidad es este mundo fascinante de Machine Learning, de Deep Learning, ¿verdad? De todo lo que es robótica, de lo que es utilidad del IoT, todo lo que es sensores de campo que generan datos que son registrados para efectos de analítica, todo lo que es motores como el Machine Learning para efectos de utilidad en retail, en logística, en manufactura, lo que es precisión en soldadura, lo que es impresiones 3D hasta con 6 grados de libertad, ¿verdad? Y ahora en construcción, los que han podido ver un poquito esa tendencia, pues tenemos hasta vehículos autónomos, ¿verdad? No solo Tesla y otras marcas, sino también en construcción, Caterpillar ya se posiciona como uno de los fabricantes de vehículos autónomos para la construcción. Pero ¿cómo funciona esto de la inteligencia artificial? Y muchos se preguntarán, bueno, ¿cómo es eso de que la máquina piensa y hasta gana un partido de ajedrez contra un jugador, ¿verdad? Campeón mundial? Bueno, ¿cómo funciona eso por adentro? Pues obviamente que es complejo, ¿verdad? Son modelos matemáticos, son modelos de algoritmos, ¿verdad? Que en muchos casos tratan de simular un fenómeno de la vida real, ¿verdad? Que puede ser desde un juego hasta diagnósticos de personas que pueden tener cáncer o alguna enfermedad crónica, o simplemente reconocer comportamientos, ¿verdad? Comportamientos de
personas en un lugar de trabajo o comportamientos de consumidores en un mall o en una tienda por departamentos. Entonces, la aplicación de estos modelos en realidad es para resolver problemas complejos mediante el uso de este tipo de algoritmos, ¿verdad? La tecnología va a hacer lo que nosotros pidamos que haga, ¿verdad? La tecnología es una herramienta muy valiosa, en este caso la inteligencia artificial, y ya está demostrado, usándose en salud para efectos de diagnósticos tempranos de enfermedades crónicas como diabetes u otro tipo de enfermedades, se realizan a través de modelos de inteligencia artificial que tienen ya registrados miles y miles de datos o de radiografías, por ejemplo, con el cáncer pulmonar, y pueden entonces generar una probabilidad de una persona que si no cambia algunos comportamientos podría tener tarde o temprano un cáncer de ese tipo. En realidad es muy valioso, es muy valioso. Y una de las, digamos, de las formas en que se está aplicando es precisamente tratando de simular el pensamiento humano, ¿verdad? Y le llaman a eso redes neuronales. Entonces, aparte de Machine Learning, que van a escuchar mucho, Deep Data, van a escuchar ustedes las famosas redes neuronales también por ahí, que lo que tratan es precisamente de conectar sensores y conectar circuitos para hacer lo que hacemos nosotros, reconocer algo, razonar sobre eso y tomar una acción o una decisión, que lo hacemos en milésimas de segundos, sí. Bueno, ya hay máquinas que son robots que lo están haciendo también muy rápido. Entonces se viene a acercar a la forma del pensamiento humano y esto puede revolucionar y cambiar el mundo y ya lo está haciendo. Algunas aplicaciones que no son nada nuevas, que ya tienen sus años, ¿verdad? Básicamente todo se basa en bases de datos que se recolectan. Pueden ser datos financieros, datos de computadoras, datos de negocios de cualquier tipo, ¿verdad? Estos son casos un poquito descriptivos para que vean que ya se ha venido implementando. Y en uno de los artículos de Harvard Business Review me interesó mucho ver cómo el mundo, al estar cada vez más interconectado, obviamente nos dimos cuenta que con COVID-19 estamos todos bien interconectados, ¿verdad? Porque lo que sucedió en China en 3 meses ya lo teníamos en Costa Rica y en todo el mundo. Entre más interconexión hay entre nosotros, pues obviamente mucho más datos van a haber, ¿verdad? De todo tipo, ¿verdad? No solo datos del clima, ni datos de las redes viales, ni datos sismológicos, sino que van a haber muchos datos de las personas y de lo que hacen las personas también. Un poquito, ¿dónde y para qué usar la inteligencia artificial? Se preguntarán ustedes, bueno, ¿y yo qué hago con eso? ¿Verdad? ¿Para dónde agarro yo con inteligencia artificial que ya la tengo en mi teléfono, pero que ahora quiero aplicarla en mi negocio, por ejemplo? ¿Verdad? Algunos de ustedes están más bien del lado de diseño, otros estarán del lado de project management, otros estarán más del lado de la ejecución a nivel de contratistas, pero esto se está aplicando en todo, se está aplicando en todo. Lo que necesitamos son datos confiables y miles de datos, ¿verdad? Entre más datos, mejor, ¿verdad? Se está aplicando en todo, como les dije, manufactura, logística, agronomía, ¿verdad? Entonces, pensando un poco en construcción, tenemos diferentes aplicaciones que pueden darse en el diseño de sistemas y de edificios sostenibles, por ejemplo, todo lo que es el área de diseño, cómo pegan las diferentes áreas de diseño, los diferentes conceptos, ¿verdad? Con imágenes. Impulsar la productividad con vehículos autónomos, lo vamos a ver ahora en un videito corto. Como una construcción, todo el movimiento de tierras, no hubo ni un solo operador, todo se hizo autónomo. Se trabajó 24 horas diarias. Se hizo en la mitad del tiempo que estaba proyectado, en la mitad del costo, ¿verdad? Y uno dice, wow, bueno, eso es algo totalmente revolucionario, ¿verdad? Y ya se puede hacer. Visibilidad de las condiciones del clima, por ejemplo, eso es importantísimo para efectos de los sitios y las programaciones de obra. Impulsar la reducción de los tiempos y de los costos. Bueno, qué bien sería poder tener definido exactamente a qué hora llega los camiones de concretera o los camiones de Cemex o los que sean con el concreto premezclado para yo tener todo listo
que aquí nadie se atrase, que el espacio para que el camión de vuelta esté sin ningún estorbo, ¿verdad? Que el camión no se me vaya a pegar en ningún lado para que no se atrase la chorrea, que cuando esté chorreando esté el personal ahí esperando, ¿verdad? Todo eso se puede coordinar con tiempo, sabiendo todas las variables de tráfico y geolocalización, desde dónde viene el camión y a qué hora exactamente va a llegar al sitio para tener todo listo. Esos son modelos matemáticos. Hay empresas como nosotros que lo estamos haciendo, generamos modelos matemáticos y decimos el camión llega exactamente en 30 minutos, todo tiene que estar listo, ¿verdad? Y se evita, digamos, costos innecesarios, ¿verdad? Y riesgos innecesarios de que el concreto esté ahí más del tiempo que debería estar. Supervisión con cámaras y diagnóstico del avance de obra, eso es importantísimo. Ahora con cámaras podemos recoger mucha información. Pero este es para mí central, ¿verdad? Uno de los problemas de siempre en el sector, el tema de los accidentes en obra, anticipar, prevenir y mitigar. Si tenemos una herramienta hoy en día, como la que estamos ahorita comentando, y les voy a enseñar un caso donde ya se está trabajando, los riesgos de accidentes en sitio, asociados a la actividad, asociados a las maquinarias, asociados a las condiciones, asociados a la altura, asociados al clima, ¿verdad? Si juntamos todas esas variables y hacemos modelos matemáticos y tenemos la información de accidentes en Costa Rica, que lo tiene el INSE, el Ministerio de Trabajo, ahí está la información confiable del tipo y la severidad de los accidentes que se dan en el sector. Podemos prevenir que ocurran más accidentes en obra, ¿verdad? Y reducir costos, ¿verdad? De incapacidades, como lo vamos a ver más adelante. Y obviamente, y riesgos de que haya hasta pérdidas humanas, ¿verdad? Muy lamentables. Datos de mantenimiento, obviamente, ya cuando estamos hablando de operación de un edificio o de un condominio, obviamente que hay muchos datos que se pueden generar para lo que es las actividades de mantenimiento. Voy pasando aquí un poquito para entrar en números de cómo está el sector con todo esto de la inteligencia artificial. Bueno, no está nada bien, ¿verdad? Estamos atrasaditos. El tamaño de la economía mundial a nivel del sector construcción, bueno, es una economía de 10 trillones de dólares, ¿verdad? Es un número enorme. O sea, construcción sigue siendo un motor de las economías en el mundo, ¿verdad? Y estamos hablando del 13% del GDP mundial viene de las actividades de la construcción, de todos los encadenamientos que genera la construcción, ¿verdad? Entonces, si vemos el grafiquito a la izquierda, es donde la cosa renquea y decimos, a la puña, estamos apenas con un 1% de mejoramiento de la productividad en nuestro sector, versus un montón de sectores que ya van por el 3% y hasta más, ¿verdad? Y tenemos 20 años de que no mejoramos. Y yo he visto videos donde las construcciones de hace 70 años y 50 años se hacían igual a como se hacen hoy. Y uno dice, bueno, ¿qué pasó? ¿Verdad? ¿Qué pasó? Nos hemos ido quedando, ¿verdad? Y eso no es solo en Costa Rica, sino en el mundo. En el mundo. Las prácticas constructivas se pueden ver beneficiadas con todo este tipo de herramientas, no solo en productividad, sino también en costos y sobre todo en reducción de accidentes. Veamos este videito, ahí les voy a poner un segundito el YouTube, me dicen si lo pueden ver. Carol, usted me dice, voy a ponerlo por acá. Me pareció un video que describe muy bien todo esto, vamos a verlo unos minutos, está en inglés, ahí me disculpan, pero me parece que describe bastante bien esta revolución. Construction represents one of the largest sectors in the global economy, with about $10 trillion spent each year. That spending accounts for 13% of the world's GDP. But the sector's annual productivity growth has only increased 1% over the past 20 years. According to one study, $1.6 trillion of additional value added could be created through higher productivity. There has been just a huge amount of waste in the industry. And that's not because people aren't working hard. It's just because it's hard to coordinate all the various different tasks and so forth. When you look at construction,
Labor productivity has declined by 50% since the 1950s. The industry is also faced with a labor shortage, and the COVID-19 pandemic has only further complicated things. It's making people step back and say, hey, the way we've been doing things for a long time is just not sustainable. So I think in some ways COVID is just a wake-up call. Mining and agriculture have been utilizing autonomous equipment for years. Farmers have been using GPS technology to guide them along rows and turn for a long time. And the Caterpillar, I think they have over 200 mining trucks running autonomously in the world. I think they actually say they have more miles driven than a lot of the autonomous car companies do. And the benefits of using the technology could transform the industry. Autonomous wraps into a whole suite of technologies that allow you to measure, cost out, and do your work in a more predictable, planned, and efficient way. I think that could be very, very powerful. The Canvas system really allows workers now to deliver in 2 days instead of 7. Autonomous construction machinery utilizes the same equipment as self-driving cars. We have an existing vehicle and we add sensor to that. Same thing that Waymo would do, and the sensor we use a LiDAR, radar camera. The scale and the pace at which the auto industry has brought down the cost of the supply chain has been just transformational for what's possible in the heavy equipment world. You can now collapse your construction timeline. You can knock out work overnight so that it's ready for your human workers in the morning to speed them along. The trucks themselves can be 30% more productive, so you get less stop and start, you have just more efficient routes, and you do the whole job more efficiently. And it can be a substantial savings. So a typical, mid-sized infrastructure construction project takes about 5 years. If you introduce autonomy, it will take them instead of 5 years, they can get the job done in 3.5 years. Instead of spending 60 million, they can get the job done for 40 million. Other things like costs of insurance, costs of fuel, we will start to see equipment that is actuated very precisely because computers are behind it. And so we're able to avoid a lot of rework and costly mistakes that can naturally occur due to human error. For just $67, you can make as many videos as you want, and you never need to pick up a camera or use any. Bueno, ahí teníamos un ejemplo de construcción con vehículos autónomos, ¿verdad? Que básicamente son los mismos sistemas que los vehículos autónomos que están fabricando Tesla y otros fabricantes por ahí, pero que definitivamente en tareas repetitivas se vuelve algo muy, muy valioso, ¿verdad? A los que nos tocó por ahí, jovencitos, ¿verdad? En la U, en las vacaciones, irnos a buscar un trabajito en alguna constructora y que nos ponían a hacer rendimientos de excavación de los bajop, ¿verdad? Y contábamos los tiempos de excavación por metro cúbico excavado y el rendimiento del operador y de la máquina, y ahí el ingeniero sacaba los costos y hacía todo el análisis. Bueno, ya eso está automatizado, ¿verdad? Ya no solo automatizado a nivel de análisis, de todo el análisis, sino también automatizado sin el operador, ¿verdad? O sea, prácticamente la máquina trabaja 24 horas al día haciendo ese tipo de tareas como lo vimos ahora. Bueno, eso parece ser el futuro y el operador se está buscando en esa revolución tecnológica que tome un rol más de valor agregado en la construcción, dentro de la cadena de valor que los que tenían ese tipo de trabajos, bueno, vean las posibilidades también de actualizarse y tomar roles de más valor agregado. Las máquinas son máquinas, ¿verdad? Siempre tendrán algún tipo de inspección, algún tipo de supervisión y de mantenimiento. Entonces, muchos se preguntarán, y esas son de las preguntas que salen siempre sobre el tema del trabajo de las personas. Bueno, muchos puestos vendrán nuevos, pero sí se requieren personas que estén supervisando el trabajo de este tipo de máquinas, ¿verdad? Aquí un poquito lo que les contaba al principio de la inversión de empresas del sector en inteligencia artificial nos coloca de últimos en los sectores de la economía, en este caso de una muestra de compañías norteamericanas, donde vemos que lo que es entertainment, energía, transportes y logística, turismo, comunicación, finanzas, están mucho más avanzados que construcción, ¿verdad?
dentro de este movimiento y uso de herramientas de inteligencia artificial. Ahora, si entramos en esta era y nos montamos en este jet, ¿verdad?, de la inteligencia artificial, Caterpillar tiene muy buenos ejemplos de rendimientos de más del 30% con máquinas de este tipo. Obviamente va a costar que las veamos en corto plazo en Costa Rica. Esas vagonetas que ustedes vieron ahí son vagonetas de entre 3.5 a 5 millones de dólares cada una. Bueno, en algún momento, ¿verdad? Pero ya existen y pueden entonces esas tecnologías ser usadas también en otros equipos, como vimos, equipos de instalación de paneles o de pintura, o también hay algunos equipos para mampostería, colocación de mampostería, que son robots y que lo hacen muy bien. Bueno, vamos a empezar a ver tal vez un poquito de todo eso. Hasta la NASA está pensando en que Caterpillar le construya una base en la Luna. Imagínense ustedes, ¿verdad? Todo totalmente automatizado. Ahora, ¿cuál problema podríamos resolver con inteligencia artificial? Bueno, y este es el granito de arena que quiero aportarles hoy. En realidad hay muchos problemas que afrontamos en el sector y obviamente esta pandemia nos movió a todos un poquito por aquí y por allá. El sector necesita transformarse digitalmente, necesita evolucionar, y uno de los problemas que escogí para hoy es el tema de la prevención de accidentes en el sitio, que es definitivamente de los grandes problemas que siempre ha tenido la construcción. Pero podemos mitigar muchísimos riesgos, ¿verdad? Y obviamente al mitigar riesgos reducimos los accidentes en el sitio. Predicción de demanda de materiales e insumos, eso está interesante para los inventarios que se manejan en los proyectos. La llegada y salida de camiones que se puede hacer a través de herramientas de geolocalización, monitoreo de actividades en sitio, eso sí directamente puede tener un impacto en los accidentes en sitio, y la asignación de equipos para prevenir accidentes según las condiciones que se tengan en ese momento, ¿verdad? Estos son datos que tenemos por ahí, pero estos son de Estados Unidos, estos son de Costa Rica, estos son del Ministerio de Trabajo, las estadísticas del área de salud ocupacional, y siguen siendo altas, ¿verdad? Estas son de las últimas que encontré, tal vez ustedes por ahí tendrán unas más nuevas, pero el indicador que sigue estando por ahí fuerte es el indicador de muertes por cada 100,000 ocupados, ¿verdad? O sea, estamos hablando de 5, más o menos, y los países desarrollados, bueno, Alemania, Finlandia, Dinamarca, están en 2, ¿verdad? Entonces hay mucho trecho por recorrer, hay una brecha que cerrar, y esto lo podemos ver con fuentes muy confiables de información, ¿verdad? Por ahí la revista Construir hacía énfasis en algunas áreas como es la seguridad eléctrica, ¿verdad? Y otras áreas en alguno de las revistas de ellos hicieron todo un reportaje, me parecía interesante, pero la construcción de edificios en altura sigue siendo de los, lamentablemente, de los proyectos que más aportan a estas estadísticas de accidentes, y que, como pueden ver, cantidad de accidentes son muchísimas. Perdón, estos son días, aquí estos son días, 2 millones de días de incapacidad, ¿verdad? Y por cierto, si ven arriba, esto viene de una revista del MIT Review, que es una revista científica muy confiable, que habla que el sector construcción genera 5 veces más de accidentes que los demás sectores de la industria, ¿verdad? Entonces, definitivamente, aterrizando a nuestro entorno, nuestras provincias, en nuestro país, tenemos que estas estadísticas nos hacen pensar que podemos mejorar mucho dentro del GAM, pero también hay accidentes que se están generando en Punta Arenas y en las zonas rurales, que tal vez no tenemos control o visibilidad suficiente, ¿verdad? Y que hay que tomar en cuenta, y ahí tiene que haber el monitoreo, los controles, etcétera. Pero podemos tener herramientas tecnológicas que nos permitan mitigar eso
a nivel de todos los contratistas o a nivel de la gente que está a cargo de la supervisión de los proyectos y con muy bajo costo. Algunos de ustedes dirán, sí, pero esto de las cámaras y todo eso debe ser carísimo. No necesariamente. La tecnología cada vez está más asequible. Tecnologías en la nube, como vamos a ver más adelante, sumamente asequibles para construir estos modelos y generar grandes beneficios a largo plazo en los proyectos. Bueno, este es uno de los casos que les traía para hoy. Me gustó mucho, es de la MIT Technology Review, ¿verdad? Nos dice que se construyó un algoritmo para, a través de imágenes, mejorar el diseño en un sitio de construcción donde se tomaron todo tipo de variables, tráfico y una serie de variables también ahí importantes antes de iniciar las obras, ¿verdad? Y ya en las obras se tomaron también una serie de medidas con base a datos que tienen ellos y que los usaron conjuntamente con una empresa de tecnología, crearon esa base de datos de diferentes eventos y accidentes que se daban en construcción para mejorar el comportamiento de los obreros en la obra, ¿verdad? Y obviamente mejorar también la productividad. Si tenemos personal que está con buena salud y con buenas medidas de salud ocupacional, la productividad se va a ver beneficiada. Un poquito, a entrarnos un poquito en donde estamos cada uno de nosotros, yo les recomiendo hacer un poco el análisis de dónde estamos, ¿verdad? Todas las empresas hacemos cierto análisis descriptivo de nuestro desempeño, ya sea si es un desempeño que quieran medir ustedes a nivel de obra, a nivel de rendimientos, a nivel de project management. Bueno, eso es lo que llamamos un análisis descriptivo, pero yo les quiero contar que ya cuando hacemos un análisis más profundo de las causas, cuando tenemos problemas, ya se llama un análisis de diagnóstico. Pero ya cuando ustedes quieren ver el próximo proyecto, cómo pueden hacerlo mejor, ¿verdad? Y qué ocurrirá en ese próximo proyecto, ahí es donde entra el análisis predictivo. Y eso es con un Machine Learning, que es un motor de inteligencia artificial que aprendió de los 250 proyectos anteriores y que les va a decir a ustedes, bueno, ese proyecto, primero que todo, estamos en condiciones de lluvia, segundo, estamos en una zona de alto tráfico, tercero, estamos con esto y estas variables, enciende los red flags y les va a dar a ustedes lo que se llama el análisis prescriptivo, que son las recomendaciones que se deben de tomar en el sitio y así prevenir accidentes. Como dice este artículo, antes de que ocurran, ¿verdad? Ahí es donde entra la magia de la inteligencia artificial. Y si alguien me dice que puede ver en un Excel toda esa información, yo lo felicito, pero yo me hubiera perdido, ¿verdad? Ahora los Exceles ya revientan porque tenemos tanta información metida ahí que ya las columnas de un lado y del otro ya son como 100 de un lado y 100 del otro y ya nos perdimos, ¿verdad? Esto tiene que ser con un motor de inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces, ese escalón que ven ustedes de análisis predictivo es precisamente lo que ocurrirá en el futuro, que son las predicciones que da un cerebro de este tipo, de inteligencia artificial, con base al aprendizaje de Machine Learning de otros proyectos o de la información que nosotros leemos en la base de datos. Y después viene el análisis prescriptivo, que es cómo vamos a hacer para mejorar y cómo vamos a cerrar las brechas que tenemos desde hace años para atrás y que no hemos podido cerrar, ¿verdad? O sea, nos recomienda acciones específicas para mejorar el desempeño. Eso es el análisis prescriptivo y ya estamos ahí también. Un poquito sobre cómo se implementan estas soluciones, que ustedes van a ver muchas y hay algunas muy caras, obviamente hay otras que son más asequibles. Dependiendo de los software o los sistemas que ustedes manejen, es importante que revisen un poquito esa parte, pero básicamente lo que todo se remite a tener bases de datos confiables, ¿verdad? Y después hacer un análisis de cuáles son los outcomes o los objetivos que se quieren cumplir en el negocio. Gracias si estamos en negocio de diseño, de ejecución de obra, como contratista, etcétera, como consultor, ¿verdad? ¿Qué quiero ver yo al final de esto? Y cuáles son los análisis y los indicadores que necesito para construir mi modelo de inteligencia artificial, que básicamente es un modelo matemático.
Este es un tipo de modelo matemático que nosotros hemos estado implementando para otras industrias, que básicamente es un random forest, que ustedes lo conocen muy bien, son estadísticas a través de árboles de decisión, contienen ramas, nodos, y lo que hace es que las estadísticas se van construyendo a partir del viaje de las probabilidades entre las ramas y los nodos, y ahí definitivamente al final se logra una predicción final que es básicamente una sumatoria de predicciones entre la cantidad de árboles. Entre más árboles de decisión, más atinado va a ser el modelo matemático. Aquí ya me metí un poquito en temas del modelo matemático, pero este es uno de los que hemos estado usando y que funciona bastante bien. Son números binarios, ¿verdad? Entonces, aquí se toman las probabilidades de que algo no ocurra, de que sí ocurra, y las que no sabemos, que están ahí en zona gris, el modelo nos va a dar una probabilidad, un score, ¿verdad? Como que le digamos, bueno, ya tenemos 50 años de datos meteorológicos, mañana va a llover o no va a llover, y nos va a decir si va a llover, por tal y tal razón, hay un 90% de probabilidad, ¿verdad? Eso viene precisamente de un modelo matemático. Y con Machine Learning se pueden generar dashboards en muchas soluciones que pueden ser muy, muy importantes para darle visibilidad a todo este análisis que queremos realizar, y obviamente para ver el impacto de las acciones de inteligencia artificial sobre el negocio y el día a día de nuestros indicadores. Bueno, esto es un poquito lo que rescaté para mostrarles. Carol, ¿cómo estamos con el tiempo? Son las 6:35. Ah, perfecto. Creo que voy a pasar un momentito entonces al demo. Ok, de acuerdo. Yo les preparé un demo. Esta es una herramienta de inteligencia artificial de Tableau CRM, que es el motor de inteligencia artificial de Salesforce. Somos partners de Salesforce y es uno de los más poderosos. Entonces, me puse a trabajar uno con una base de datos de mentirillas, pero que es muy descriptivo, si lo queremos ver para efectos de lo que hemos venido hablando. Lo hice precisamente para el tema de accidentes. Por ejemplo, si yo quiero ver en mi motor de inteligencia artificial, denme un segundito. Si yo quiero ver, por ejemplo, la métrica de accidentes, de números de accidentes por actividad, digamos que tengo pisos, fundaciones, instalación eléctrica, techos, muros, sistemas hidráulicos, etcétera, acabados, etcétera. Y yo puedo ver la información de esta forma de miles y miles de datos que tengo, ¿verdad? A nivel nacional puede ser muy interesante ya para generar predictivos, ¿verdad? Por actividad, ¿verdad? Que puede ser también muy interesante poderlo generar no solo por actividad, sino también por las condiciones climáticas, ¿verdad? Si está lloviendo, ¿qué tanto debo de preocuparme, ¿verdad? En el sitio, y qué medidas debo de tomar, porque las estadísticas me dicen que hay actividades que entran en alto riesgo en un buen aguacero, ¿verdad? Y de forma responsable voy a tomar ciertas medidas adicionales, ¿verdad? O en altas temperaturas también. Esto puede ser muy interesante construirlo a nivel nacional, ¿verdad? Con la cantidad de información que tengamos, y obviamente verlo a nivel de empresa y de proyecto. También les preparé uno, por ejemplo, el trabajo en altura siempre ha sido un tema, ¿verdad? Si trabajamos en altura, ¿qué sucede con los accidentes, verdad? Entonces, de repente, tenemos un dashboard que nos dice, bueno, a partir de tantos metros de altura, según las normas tales y tales y tales, tengo que hacer esto. Sí, pero en Costa Rica se ha dado tal cantidad de accidentes, entonces también hay que tomar ciertas precauciones adicionales por la razón que sea, ¿verdad? Por la razón que sea, porque la ubicación, por el tiempo, por el ambiente, por el entorno, por el ruido, ¿verdad? En que estemos viviendo ahí mismo en el proyecto, ¿verdad? Entonces,
la idea es un poquito abrir el espacio para que podamos incluir este tipo de tecnologías, ojalá en un futuro próximo, y que nos veamos beneficiados en el sector. En este caso, estamos viendo una aplicación muy específica que es para evitar accidentes, para mitigar los riesgos de los accidentes, pero podemos aplicarlo en muchísimas otras áreas que tiene la construcción y sus encadenamientos productivos. Eso era lo que tenía para hoy. Con mucho gusto, a todos los que quieran preguntar, estoy para acá a la orden. Carol, si quiere, vamos abriendo el foro. Sí, claro. Tenemos ya varias preguntas. La primera es de don Mario Meléndez. En un país como el nuestro, en donde la mano de obra de construcción tiende a ser barata y la tecnología cara, ¿qué tan viable es implementarla en construcción? ¿Ha habido casos donde se implemente inteligencia artificial y realmente se muestre que se recupera la inversión que se hace? Bien, don Mario, excelente su pregunta y ojalá pudiera yo darle a usted datos de aplicaciones en Costa Rica. No conozco aplicaciones en Costa Rica por ahora. Si alguien sabe de aplicaciones de inteligencia artificial en Costa Rica, bueno, eso nos alentaría mucho, pero como vimos en la presentación, si en Estados Unidos las encuestas salimos de últimos, ¿verdad? En Costa Rica muy posiblemente no haya mucho que ver y es el campo que precisamente deberíamos de empezar a explorar, pero explorar responsablemente. Hay que asesorarse muy bien. Como les digo, yo estoy trabajando fuerte en el área, ¿verdad? Me estoy especializando en esa área y me encantaría ver el impacto de este tipo de herramientas como esta que estamos viendo acá en resolver un problema específico tan importante como es el tema de los accidentes. En Costa Rica no he visto aplicaciones. Los costos de este tipo de aplicaciones dependen mucho, ¿verdad? De la marca, de la compañía multinacional, la compañía local que le implementa a usted la solución. Nosotros trabajamos con una compañía multinacional líder y hacemos implementaciones, pero todo se hace personalizado, ¿verdad? Eso depende de hasta dónde quiere uno llegar e ir, digamos, poco a poco avanzando. Lo importante es que las herramientas que ustedes adquieran tengan las particularidades o las características de ser 100% escalables y 100% personalizables, porque si no van a encontrar muchas limitaciones y no quiero que a ninguno de ustedes les pase eso, que el proveedor del sistema les diga, es que eso no se puede hacer, es que eso no se puede hacer. No, tiene que ser una herramienta 100% personalizable a lo que ustedes necesitan en sus actividades y 100% escalable para poder crecer, ¿verdad? Y ojalá en la nube, porque eso es lo que se está usando ahorita. Don Mario, cualquier otra inquietud, con mucho gusto. Ven, aquí voy a poner este slide con mis datos y con mucho gusto me pueden escribir también. Podemos conversar, hacer alguna sesión más adelante con todo gusto y sin ningún compromiso. A los que tienen algún interés específico, ahí está mi correo electrónico y mi teléfono. Quedo a la orden. No sé si hay más preguntas, Carol. Sí, tenemos otra pregunta, es de don Orlando Murillo. Autos autónomos, dejando de lado la maquinaria en movimiento de tierras, agricultura, entre otros, labores sistemáticas más rutinarias y sistemáticas, donde el beneficio es sustancial, ¿cuál cree usted que es el beneficio de autos autónomos de transporte individual o colectivo? Excelente pregunta. Esa es una opinión muy personal. ¿Cómo se llama el señor? Orlando Murillo. Don Orlando, esta es una opinión muy personal. Yo estoy a favor del transporte público 100%, ¿verdad? Somos un país chiquitico, los carros no caben. Nosotros tenemos que agilizar, modernizar y automatizar todo lo que son nuestros sistemas de transporte público colectivo. Y en eso hay muchísimos avances en Europa, ¿verdad? En trenes, en metros, etcétera, ¿verdad? Entonces, si usted me dice la dirección por dónde va, bueno, en mi opinión debería ir hacia eso. Autonomía en lo que es transportes públicos
de punto a punto dentro de nuestro pequeño país, agilizando y reduciendo los tiempos de transporte de las personas, ¿verdad? En San José, por ejemplo, en el GAM, ya deberíamos de tener algún proyecto de ese tipo, ¿verdad? La siguiente pregunta es anónima. ¿Qué países están a la vanguardia en herramientas con inteligencia artificial para construcción? Lo que he visto investigando estos días en internet y lo que he aprendido también con lo que hemos visto en diferentes sectores, China está muy avanzada en inteligencia artificial. Todo lo que es COVID-19 lo atacaron con inteligencia artificial muy bien, y lo que es Singapur, ni hablar, o sea, lo que son los tigres asiáticos, estos países súper desarrollados en Asia tienen muchísimos avances en inteligencia artificial, y obviamente Estados Unidos, ¿verdad? Y Europa, Alemania, principalmente. La siguiente pregunta también es de don Mario Meléndez. En la presentación se habló de que habrá trabajo en supervisión de los sistemas de inteligencia artificial, pero en otros países, por ejemplo Estados Unidos, ya hay estudios serios que muestran que estos trabajos no van a compensar los empleos perdidos por inteligencia artificial y que el escenario de desempleo masivo podría no ser un tal vez, sino un cuándo. ¿Cómo debería moverse el sector construcción a nivel de Costa Rica para tratar de mitigar ese problema, sabiendo que eventualmente nos va a tocar? Sí, esa es una pregunta compleja. ¿Cómo se llama el señor? Don Mario Meléndez. Sí, don Mario, con humildad le digo que esa pregunta es sumamente compleja. Todo lo que es tecnología, o sea, si yo le digo a usted que no va a sustituir, como usted bien lo dice, algún trabajo, pues le estoy mintiendo, ¿verdad? Obviamente que sí. Sí hay operadores que no vemos en las máquinas, sí hay personas que no van a dirigir que no van a estar en esas máquinas o en esos vehículos, entonces van a haber mucho menos personas como lo estamos viendo desde hace años en las fábricas. Es complejo porque la evolución, pienso yo, eso también es una opinión un poco personal, la evolución de los puestos de trabajo tiene que darse hacia mayor valor agregado. Lo que son puestos de trabajo que son repetitivos y que no agregan valor desde hace muchos años y que están ahí, las personas y las universidades, sobre todo, que forman a profesionales todavía en esas áreas, deberían de preocuparse para evolucionar hacia carreras y ofrecer carreras que sí tienen futuro y que sí van a tener altísima demanda. Si usted me pregunta a mí, la inteligencia artificial también puede generar trabajo. Estoy seguro que puede generar trabajo. No sé si tanto como los que se van a perder, pero los jóvenes de ahora tienen que buscar este tipo de oportunidades porque ahí es donde se va a generar trabajo, ¿verdad? Y lo que son los puestos, como le digo, como este operador de bajo, que cuando yo tenía 20 años era lo máximo porque uno los veía, ¿verdad? Y uno decía, ¿qué carga ese carajo como maneja la máquina y todo lo que hace con la máquina, ¿verdad? Hoy en día, si ustedes lo ven, está en alto riesgo, como muchos otros trabajos de operadores que son manuales y que son trabajos sumamente repetitivos y donde también se dan muchos accidentes que se podrían evitar. Entonces, es una transición que puede ser dolorosa, no podemos negarnos a esa realidad, pero es una transición que va a venir, ¿verdad? Y que va a mejorar también muchas cosas, pero a los jóvenes y a las universidades, sobre todo las universidades, tienen que actualizarse en sus programas para que sean atractivos y estén alineados con las demandas del futuro. Eso es lo que podría decirle a Mario. La siguiente pregunta es de don Orlando Murillo. Por favor, hacer la correlación de cómo el Building Information Modeling aprovecha datos y aplicaciones de inteligencia artificial en el ciclo de vida del proyecto, no solo en la construcción, sino en otras etapas como la operación y mantenimiento. Sí, muy importante el BIM. Sí, bueno, yo no me he especializado en ese tipo de herramientas. Lo que hemos venido trabajando ha sido en otros sectores y aplicaciones y modelos, pero ese tipo de modelos para el manejo inteligente de un proyecto, no solo en la etapa de diseño, sino también en la etapa operativa, es
es importantísimo porque ahí es donde nos vamos a dar cuenta del impacto de la inteligencia artificial y el impacto de los datos, ¿verdad? Estamos en la era de los datos. Ya los datos, y lo dicen las revistas más renombradas, los datos ya van a valer más que el petróleo, ¿verdad? Entonces, ese tipo de modelos hoy en día generan un altísimo impacto. Hay que buscar que los beneficios de este tipo de modelos sea el día a día. O sea, que trabajemos en el día a día en mejorar este tipo de modelos para que realmente el impacto sea sostenible en el tiempo y que a nivel de proyectos podamos tener mucho mejores resultados año con año, ¿verdad? Un modelo de Machine Learning aprende de todos los errores del pasado y mejora, pero sigue teniendo errores, pero el siguiente año mejora, sigue teniendo errores, sí, pero ya menos y sigue mejorando. Eso depende mucho también de la forma en que nosotros definamos las variables y de la forma en que nosotros administremos los resultados de los modelos, ¿verdad? Y obviamente, si tenemos datos buenos y confiables, vamos a poder caminar en esa ruta de mejoramiento continuo. Si los datos son basura, pues va a seguir saliendo basura a los modelos, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado con las bases de datos y con los datos que manejamos. No soy experto en ese tipo de modelos, pero es lo que le puedo responder en ese caso, ¿verdad? La siguiente pregunta es igual de don Orlando Murillo. ¿Cuál es la diferencia o coincidencia entre Deep Learning, Machine Learning e inteligencia artificial? Muy buena pregunta porque ya todos nos estamos confundiendo con tantos learning. Bueno, es muy sencillo, don Orlando, y así lo entiendo yo. Espero ayudarle también a usted. El Deep Learning es cuando tenemos Big Data. Por ejemplo, Google, el motor de inteligencia artificial que se llama TensorFlow, es un Deep Learning. ¿Por qué? Porque Google todos los días aprende no de miles, de millones de datos, ¿verdad? Entonces, ese es un Deep Learning. Un Machine Learning aprende de miles de datos, tal vez no es Big Data, pero sí es un volumen importante de datos. Y el otro que me dijo es inteligencia artificial. Sí, es correcto. Inteligencia artificial es simplemente la ciencia de tomar esos grandes volúmenes de datos, generar analítica de esos datos para poder tomar decisiones y mejores decisiones conforme el modelo va aprendiendo, o sea, en el tiempo, ¿verdad? Eso es inteligencia artificial. Y tratar de simular de alguna forma el modelo de inteligencia humano, ¿verdad? Si nos metemos en robótica, ahí es tratar de simular el modelo de inteligencia humano, o sea, reconocer, razonar y aprender, siempre con datos, ¿verdad? La siguiente pregunta es de don Alejandro Tenorio. ¿Cómo alentaría usted la recopilación ordenada de datos en una construcción para incorporarse con inteligencia artificial, uso de cámaras con visión por computadores, medidores electrónicos, mediciones manuales? ¿Cómo podría darse ese comienzo? Don Alejandro, ¿verdad? Sí, Alejandro Tenorio. Sí, don Alejandro. Sí, trato de imaginarme ese proyecto yo también, igual que usted. Y se lo voy a configurar de esta forma, estructurarlo, ¿verdad? De esta forma. Hay un cerebro que hoy en día está en la nube, que va a ser su sistema de inteligencia artificial, la marca, el modelo X, ¿verdad? Pero con altísima capacidad en la nube de almacenamiento de datos, ¿verdad? Entonces, ese cerebro es el que va a generar el proceso de aprendizaje de las bases de datos. ¿De cuáles bases de datos? Bueno, hay clientes que a nosotros nos dicen, bueno, tengo algo en SAP, tengo algo en Excel y tengo algo en este otro sistema. Ok, bueno, en este caso, por decirles el que yo trabajo, que es el modelo de inteligencia artificial de Salesforce, se pueden hacer mergers, o sea, fusiones entre bases de datos totalmente diferentes, externas al sistema, y se pueden construir, ¿verdad? Ya sea en un mega Excel o en algún otro formato,
y se puede llevar toda esa información al modelo de inteligencia, al cerebro de inteligencia artificial. ¿Ok? Se hacen esas construcciones de esas bases de datos y se llevan al modelo. Se montan y se cargan en el modelo, en el cerebro de inteligencia artificial. Y el cerebro de inteligencia artificial va a correr el modelo que nosotros le definamos. ¿Y cuál es el modelo que le definamos? Bueno, le tenemos que definir un outcome, que son todas las variables de salida que nos interesa ver al final. Le vamos a configurar las variables influencers, que son las variables que van a influir a esos outcomes, ¿verdad? Y el modelo va a hacer el trabajo. Eso va a durar 24 horas, 48 horas, dependiendo de la cantidad de datos que le pongamos, ¿verdad? Entonces, primero tenemos que recoger todos esos datos de sensores, si son sensores, ¿verdad? De Excel, si hay gente que está registrando datos en la construcción en Excel, ¿verdad? Si viene de imágenes, de fotografías, ok, perfecto, hay que recoger esas bases de datos en imágenes, en los formatos que vengan y asesorarnos con una empresa de tecnología para construir esas bases de datos, ¿verdad? Y decirle a la empresa de tecnología, a mí me interesa ver con estas 7 variables, clima, altura, ubicación, etcétera, 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 me gustaría ver un dashboard que me diga la probabilidad de accidentes en cualquier mes del año ubicados en ese lugar y con un edificio de 14 pisos. Y el modelo se lo tiene que dar. ¿Por qué? Porque ya usted le ingresó esa cantidad de datos. Estoy hablando a través de accidentes en sitio, pero puede ser otro outcome, otro objetivo que podría ser rendimiento en el uso de maquinaria propia de la empresa, o podría ser rendimiento de la mano de obra. En fin, ustedes definen los outcomes, pero asesórense con una empresa de tecnología con la construcción de esas bases de datos. Esa es mi recomendación. Esas eran las consultas que teníamos, don André. Queremos darle las gracias a todos los que participaron en la charla del día de hoy. Muchísimas gracias al ingeniero André Pollock por esta excelente presentación y tengan todos muy buenas noches. Voy a pasar una pequeña encuesta antes de que finalicen, antes de que salgan de la aplicación para que por favor nos ayuden a llenar por acá. Gracias a todos los que preguntaron. Buenas noches. Y a todos.